violando derechos humanos. Versión larga. Segunda parte. Las mujeres contrarias a la tiranía violeta tendrán que considerar la conveniente necesidad de que sus amantes, hermanos, hijos, padres o amigos masculinos sean tratados como si fuesen monstruos machistas y depredadores sexuales en potencia. Porque no transigir con estas normativas puede suponer un castigo demasiado peligroso y fácil de aplicar como para no tomarlo en cuenta, incluso si se está en desacuerdo. No hay alternativa con una década de cárcel pendiendo sobre la cabeza solo por no producirse y registrarse un sí explícito. Desde que es ley controla nuestras vidas, está ahí para eso, y debemos tenerla en cuenta a pesar de toda su intransigencia y opresión. Somos víctimas de la sociedad hembrista, que niega derechos y nos impone injusticias. Aunque muchos y muchas no concordemos con ellas, sin duda nos afectan, limitan y perjudican en diferentes grados. Pronto el feminismo radical planteará que el cortejo masculino debe ser considerado y penalizado como acoso por las causas más fútiles, a pesar de que es una circunstancia en la que el varón debe mostrarse más dotado de iniciativa, lo que conlleva un mayor riesgo de hostilidad y rechazo a partir de la intromisión en la privacidad de otra persona a la que se quiere conocer para tratarla más profunda y frecuentemente. Pero los hombres no podemos adivinar de entrada qué mujer aceptará nuestros avances y cuál no. Así que no solo tendremos que exponernos a los típicos desplantes o hachazos al intentar romper el hielo. Existirá el riesgo añadido de ser denunciado como machista acosador y sancionado legalmente por ello. En cambio, las conductas de cortejo femeninas, más encaminadas a despertar la atracción o el deseo a través de la coquetería o una apariencia hipersexualizada, no se considerarán ni de lejos en estos términos tan inflexibles. Aquí las generistas no se plantearán la presencia de elementos sexuales y socioculturales que puedan dar privilegio y poder al sexo femenino respecto al masculino como una parte establecida y fácil de evidenciar de la dinámica intersexual. Las mujeres continuarán ejerciendo su rol de cortejo más frecuente y seguramente más cómodo o adecuado para ellas, pero los hombres tendrán cada día más dificultades e incluso sufrirán más daños al desarrollar el suyo, que es y ha sido, por la propia naturaleza diferencial de ambos sexos, complementario al de la mujer. Pues bien, estas regulaciones dañarán seriamente al correcto desempeño y realización de estos roles complementarios y harán mucho más incómodas, desagradables y difíciles las relaciones heterosexuales. Los hombres seremos los más perjudicados por la misandría legal que condena de forma desproporcionada y la misandría cultural que confunde, censura y estigmatiza. El machismo ya no solo es machismo, también es micromachismo, y el micromachismo no es micro en absoluto, dado que se vincula o es causa de las peores barbaridades que puedan suponerse. Esto es simplista y más que discutible o directamente equivocado en casi todas las analogías engañosas que plantean las hembristas, pero está siendo impulsado rotundamente por la hegemonía que rodea y apoya al entramado de género. Son sobre todo los partidos de izquierdas los que insisten en un discurso antivarón que siembra un auténtico campo de minas contra los hombres, que podremos ser despreciados, culpados o sancionados por las causas más banales, ya que el prejuicio en nuestra contra está distorsionado desde la falsedad, la exageración y el sexismo. Parafraseando a la vaca sagrada del hembrismo Robin Morgan. Opino que el odio contra los hombres es una acción política honorable y viable, que los oprimidos tienen derecho al odio clasista contra la clase que les está oprimiendo y Robin Morgan puede sentirse satisfecha ya que un aspecto sobresaliente del feminismo actual es el odio político contra los hombres, que avanza con determinación gracias a sus aliados en los parlamentos e instituciones. Curioso que los opresores en este caso padezcan el 95% de las muertes laborales, un 90% de los accidentes graves en el puesto de trabajo, sufran cerca del 80% de las muertes violentas fuera de períodos de guerra, o su tiempo de vida sea inferior en un lustro o más al de las mujeres, y todo esto prácticamente a nivel mundial. O si concretamos en los países occidentales que se vean privados en mayor medida que las mujeres del tiempo de contacto con sus hijos y una buena parte de su patrimonio en la mayoría de los procesos que siguen a las separaciones o divorcios, y que carezcan de una representación ideológica masculinista a nivel sociopolítico, mientras que el feminismo está subvencionado con inmensas cantidades de dinero público y su implantación abarca el nivel internacional, nacional, comunitario, local o de simples municipios.
Curioso también que los casos de violencia física o psicológica que sufren los hombres en la pareja heterosexual sean ninguneados por los estudios de género referidos al tema, como la macroencuesta de violencia contra la mujer en España, la encuesta en vez en Francia, siglas que traducidas al castellano significan Encuesta Nacional sobre la Violencia hacia las Mujeres en Francia, y por extensión el proyecto Dafne de nivel europeo. La bochornosa inconsistencia de estas encuestas, que podrían suponerse fiables al estar respaldadas por gobiernos y entidades de importancia internacional, es que solo han valorado la violencia física o psicológica sufrida por las mujeres, cuantificado como maltrato técnico, conductas triviales que pueden considerarse como problemas propios de la convivencia o de simple mala educación solo con que se produzcan a veces, y omitido aquellos informes mucho más científicos y solventes por carecer de un diseño ideológico que les dirige hacia un resultado coincidente con el dogma, que demuestran cómo la violencia en la pareja es bidireccional y simétrica, con tasas muy similares de maltrato físico y psicológico sufridas y ejercidas por hombres y mujeres tanto en parejas heterosexuales como homosexuales. Este es un hecho sistemáticamente ocultado por las generistas, a pesar de los muchos estudios que lo avalan. Podemos citar para aumentar la luz en contra de la desinformación que siembra misandría los trabajos de Murray Strauss, Javier Álvarez Deca, el informe Dunedin y el informe Pasco Proyecto sobre el estado del conocimiento del abuso en la pareja, este último publicado el año 2013 y realizado durante 3 años con la cooperación de 42 académicos y 20 universidades, compendio de más de 1700 estudios realizados sobre este tema y que en sus conclusiones expone. Excepto en lo referente a la coacción sexual, hombres y mujeres perpetran abusos físicos y no físicos en porcentajes similares, la mayor parte de la violencia doméstica es mutua, las mujeres son tan controladoras como los hombres, la violencia doméstica de hombres y mujeres está correlacionada con los mismos factores de riesgo y sus motivaciones son similares en ambos casos. El que las generistas no realicen estudios rigurosos para valorar el grado de discriminación que soportan los dos sexos y solo se preocupen por uno de ellos demuestra su falta de credibilidad y justifica el rechazo a sus conclusiones. Además las desmerece inmensamente como organización sociopolítica. Más bien funcionan como un grupo de presión demagógico y egoísta, por lo que sorprende que haya quien las apoye, pasando por alto realidades tan vergonzosas como las aquí expuestas. Pero en mi opinión, dadas sus muchas iniquidades que atacan la igualdad, no merecen ser apoyadas, sino todo lo contrario. También es llamativo que ese privilegiado sexo masculino haya sido cotidianamente despreciado, ofendido, maltratado simbólicamente y descrito como inferior en diferentes formatos culturales a través de los medios del mundo occidental desde hace más de 30 años, mientras a la inversa se ha procedido a un metódico proceso de empoderamiento femenino que tiende a ensalzar a las mujeres y mejorar su autoconcepto, para apoyarlas en su avance hacia un mayor grado de bienestar personal y éxito social. Los defensores de este modelo de empoderamiento asimétrico nos dirán que cualquier ataque cultural contra las mujeres es una herramienta misógina sutil pero potente a la hora de disminuirlas y discriminarlas, pero no mencionan nada sobre si estos contenidos culturales tan repletos de hostilidad y negatividad hacia lo masculino pueden agravar las estadísticas tan adversas padecidas mayoritariamente por hombres, incluidas las altas tasas de fracaso escolar o suicidios. Hay que agradecer a Robin Morgan la claridad de su sentencia, ya que demuestra la necedad de la ideología de odio en que está degenerando el feminismo. Para esta hembrista fanática, a pesar de las muchas evidencias que demuestran que esto es falso, la relación entre los dos sexos es una lucha y los hombres se han reservado de forma consciente, tramposa y colectiva la mejor parte con plena intención de maltratar y subyugar a las mujeres. Así podemos concluir que el problema más importante es el heteropatriarcado, al margen de que la heterosexualidad no sea un problema, sino un tipo de atracción sexual mayoritario basado en la biología, en la existencia de dos sexos diferenciados que se complementan y vinculan a nivel sexual, afectivo y reproductivo e incluso la base necesaria para la permanencia de nuestra especie a lo largo de la historia natural. Y los padres o patriarcas se hayan matado o destrozado la salud en no pocas ocasiones para sacar adelante a sus hijos e hijas, o simplemente constituido una pieza esencial con su esfuerzo, dedicación y ejemplo para el desarrollo del proyecto vital de muchos menores y muchas madres, al menos durante largos periodos de tiempo. Las inconsistencias del pensamiento feminista se defienden mejor con charlatanería y etiquetas. Porque los datos objetivos lo humillan inmediatamente. Ojo, no los datos manipulados o unilaterales, o sea centrados solo en lo negativo que soportan las mujeres.
Esos datos sin valía a la hora de ponderar la discriminación sexual auténtica también ayudan mucho al feminismo más ladino y carente de rigor. Las agencias de comunicación, quienes más saben de lavado de cerebro colectivo, ponen buen cuidado en no mostrar abiertamente el sustrato de sexismo que inspira al feminismo moderno. Prefieren crispar, exagerar, mentir incluso, para suscitar unas emociones que fomenten el ellas contra ellos desde un discurso simple y de contenidos defectuosos, pero muy dramatizado y machacón, describiéndonos a los hombres como malvados a los que mantener bajo control o castigar duramente. Esto es lenguaje propagandístico de tiempos de guerra, nacido de una pieza angular imposible de disimular del feminismo, la misandría. De hecho, en determinados círculos feministas se ha modificado la palabra hombre, con H y B, por hombre, sin H y con V, ya que la H y la B forman parte de las palabras honorables y buenos, y para estas feministas los hombres no merecemos ninguno de esos calificativos. Además se añade la letra V que nos caracteriza como violentos. No sorprende que las seguidoras del feminismo radical no den importancia ni consideren como tema a resolver las desigualdades que dañan a los hombres, a pesar de ser expertas en exigir soluciones inmediatas y meticulosas para las desigualdades reales, manipuladas o inventadas que dicen dañan a las mujeres. La aversión hacia lo masculino que defienden y legitiman sus luminarias estilo Robin Morgan las anula de cualquier atisbo de ser imparciales. Pero precisamente por eso deberían ser marginadas y condenadas al ostracismo sociopolítico que merecen, y no respaldadas por nuestras instituciones. Respecto a las mujeres que apoyen la reforma, que se paren a pensar cuántas veces han tenido sexo con varones sin molestarse en obtener o preguntar siquiera por su sí verbalizado y explícito, y que comprendan que en todo rigor, si somos justos, ellas también deberían ser consideradas, juzgadas y sancionadas como unas violadoras en estas situaciones. Eso es lo igualitario, no la creación de privilegios femeninos a partir de unos planteamientos que provocan desencuentro y separatismo, además de lamentables injusticias que tarde o temprano saldrán a la luz. También deberían ser las primeras en dar el sí explícito de aquí en adelante a sus parejas masculinas en cada encuentro sexual deseado por ambas partes, a no ser que pretendan ser cómplices de la cultura de la violación o poner a sus amantes a un paso de arruinarles la vida si deciden sentirse violadas al término del acto o algún tiempo después. Por ejemplo, la activista hembrista Emma Sulkowicz decidió acusar de violación a uno de sus amantes ante las autoridades escolares de la Universidad de Columbia transcurridos cerca de 2 años del encuentro sexual y sin más pruebas que su palabra. Según su alegación, ella y el acusado estaban manteniendo relaciones sexuales consentidas cuando repentinamente este la agarró fuertemente del cuello, la abofeteó en la cara, la sujetó de las muñecas y la penetró analmente a la fuerza mientras ella gritaba y le pedía que parase. Al término de la supuesta agresión física y sexual, el acusado abandonó la habitación sin mediar palabra. Para reivindicar más notoriamente sobre su caso, recorrió con un colchón a cuestas el campus de esta universidad, aduciendo que ese era el colchón en el que fue violada. El impacto que suscitó, pese a que no aportaba ninguna prueba objetiva, fue favorable en muchos medios que dieron su relato por válido, y hasta varias personalidades importantes se pusieron de su lado. Incluso fue invitada por la senadora Kirsten Gillibrand, destacada por haber reclamado durante largo tiempo medidas más severas contra la violencia sexual, al discurso del Estado de la Unión dado por Barack Obama ante el Congreso en enero del 2015. Por su parte, el joven acusado de la violación argumentó que tuvo sexo con la denunciante, pero que fue una situación deseada y consentida por ambas partes. Como corroboración del testimonio del acusado se destacaron varios mensajes, escritos solo un par de días después del acto sexual, que presuntamente había terminado en agresión y violación. En dichos mensajes Emma Sulkowicz insistía varias veces en contactar con su supuesto violador, decía desear volver a verlo e incluso admitía amarlo. Al mismo tiempo el acusado la felicitaba por su cumpleaños, se interesaba por dónde se encontraba, y reconocía su recíproco deseo de estar con ella, a lo que ella contestaba con un I love you Paul, where are you? Traducido al castellano: te amo Paul, ¿dónde estás? Para el acusado, la noticia de la denuncia recibida casi 2 años después de que se acostasen juntos fue una sorpresa imposible de creer. En su opinión, Emma Sulkowicz debía estar confundiéndose con otro chico. Afortunadamente se conservaban los mensajes que probaron su inocencia. Emma Sulkowicz también denunció ante la policía, pero esta vía no le dio resultados. Tras entrevistarse con los dos implicados y analizar el caso, la oficina del fiscal del distrito no presentó cargos. Pero si por ella hubiese sido, este hombre habría resultado severamente castigado, solo en base a su testimonio.
De hecho, una cita de la propia Emma Sulkowicz es la siguiente. If we use proof in rape cases, we fall into the patterns of rape deniers en castellano. Si usamos pruebas en los casos de violación, seguimos los patrones de los que niegan la violación. Esto es incorrecto. Si usamos pruebas en los casos de violación, solo seguimos los patrones de una investigación justa. De hecho, si no las usamos, sí que estamos favoreciendo a las falsas denunciantes como Emma Sulkowicz. A pesar de todo lo mencionado, la Organización Nacional de Mujeres, o NOW por sus siglas inglesas, probablemente la organización feminista más importante de los Estados Unidos, otorgó a Emma Sulkowicz el Premio a la Mujer de Coraje del año 2016. Es tan indignante como necesario subrayar que para cuando decidieron otorgarle este galardón ya había resultado absuelto el varón falsamente acusado. Todavía más sangrante que el caso de Emma Sulkowicz lo es el de Gemma Bale, la cual de forma reiterada y plenamente consciente interpuso en Gran Bretaña hasta 15 denuncias falsas por violación y agresión sexual que concluyeron con el ingreso en prisión de uno de los hombres falsamente denunciados. Estas denuncias falsas se destruyeron mediante una investigación policial que atendió a hechos objetivos, entre los que se tomaron en cuenta aspectos como registros médicos, testimonios de los testigos y grabaciones de las cámaras de seguridad. Tras corroborar todos estos datos válidos para realizar una investigación criminal en condiciones y esclarecer los hechos concurrentes a un posible crimen, la policía llegó a la conclusión de que las denuncias interpuestas por Gemma Bale eran en realidad grotescas invenciones. Finalmente los tribunales ingleses la sancionaron a 10 años de prisión. En total, Gemma Bale acusó a 9 hombres de violación y a 6 por agresión sexual, siendo todos ellos inocentes. Incluso llegó a autolesionarse y declarar en falso durante el juicio, mientras que con su palabra embustera refería hechos escabrosos que nunca existieron. En su sentencia se llegó a concluir que Gemma Bale era una decidida mentirosa que repetidamente hizo todo lo posible para fabricar evidencias en un intento de ver a hombres inocentes condenados, incluso mintiendo bajo juramento deliberadamente. De hecho, la policía solo sospechó de ella cuando se excedió en su maldad y presentó otra denuncia falsa en el año 2013, entonces comenzaron a investigar no solo esta denuncia, sino las anteriores que se remontaban al año 2010. Fue entonces cuando se descubrió un patrón claro de falsificación intencionada. Pero su primera denuncia falsa por violación logró su objetivo y llevó a la cárcel a un hombre inocente, Maad Qasim, condenado a 7 años, de los que cumplió 2 años y 9 meses. Al ser liberado, Maad Qasim reconoció estar afectado tanto física como psicológicamente y necesitar tiempo para restablecerse, pero se sentía optimista ante el futuro. Según sus declaraciones, el tener una familia cercana y unida le ayudó a superar su difícil situación, ese apoyo le dio la fuerza para resistir su cautiverio. Sin él, es difícil saber cómo habría resultado todo. Si Gemma Bale no hubiese insistido tanto en su tendencia a destrozar las vidas de hombres inocentes, es más que probable que Maad Qasim hubiese cumplido íntegra la condena que se le impuso originalmente. No solo eso, incluso tras cumplir su condena de 7 años, seguiría estigmatizado de por vida como violador. Enlace 1. Gemma Bale denuncia a hombres por falsas violaciones y agresiones sexuales. Es de celebrar que para alivio de muchos inocentes y su lamento y vergüenza perpetua, Gemma Bale haya sido encarcelada y sus acciones ampliamente divulgadas, pero en el contexto social y jurídico que está creando el feminismo de género, esta falsa denunciante compulsiva logra grandes ventajas y facilidades para poder avanzar con sus canalladas. Qué bien le vendría a Gemma Bale que absorbiésemos la gran falacia defendida por la otra falsa denunciante Emma Sulkowicz al decir que si usamos pruebas en los casos de violación, seguimos los patrones de los que niegan la violación, o que facilitador le resultaría a una falsa denunciante interponer la denuncia tras tener sexo voluntario con un hombre, basándose en que ninguno de los dos se preocupó por el tema del sí explícito. O mejor aún para Gemma Bale, dar su sí explícito y su sí corporal durante el acto, pero si el hombre no tomase registro del sí verbalizado y en el juicio subsiguiente, sin prueba ninguna de agresión sexual, incluso si los peritos forenses negasen que hubiese señal alguna de violación, partiésemos del principio defendido por la asociación Temis. En las relaciones sexuales el consentimiento debe ser explícito. Si no hay consentimiento, hay delito contra la libertad sexual. Será causa de justificación para la absolución la prueba del consentimiento. En consecuencia, quien tiene la carga de probar el consentimiento es el acusado. Ante este panorama, malas personas como Gemma Bale pueden frotarse las manos.
En un sistema justo sus ataques no han pasado desapercibidos, pero en una sociedad que empeora a favor del embrismo carcelario tendrá más posibilidades de éxito si se decide a atacar de nuevo. Y sí, es algo más que la maldad de esta individua lo que debe preocuparnos, es mucho más que eso. Es un sistema que oprime a los hombres y favorece atropellos como los mencionados en su contra, al eliminar con las legislaciones y el adoctrinamiento de género los fundamentos de un juicio justo. No en vano y rizando el rizo hasta extremos grotescos, uno de los argumentos más equívocos usado por las generistas es plantear que la persecución, correcta sanción y divulgación de las denuncias falsas puede disuadir de denunciar a las presuntas víctimas. Este argumento cargado de demagogia obstaculiza el que nuestro sistema legal investigue y condene adecuadamente estos casos. Como punto inicial tanto a la hora de legislar como al diseñar o elegir cualquier tipo de política pública debemos partir de las realidades, para entender qué está pasando y aplicar medidas oportunas a la mejora de estas situaciones. Si no respetamos este principio estaremos ciegos o interesadamente míopes al obrar y correremos un elevado riesgo de aplicar medidas inapropiadas o poco eficientes. Y si hay denuncias falsas hay que cuantificarlas de forma correcta, tenerlas en cuenta como una realidad, divulgarlas públicamente y perseguirlas.